Eh, Muy buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo cordial a todos. En esta noche envío un saludo cordial a todos mis hermanos y amigos católicos y protestantes. Y vamos a tener un hermoso live ahora sobre el catecismo católico. El tema de hoy es educando a los evangélicos con el catecismo católico. Ya tenemos varias semanas haciendo esta serie en la cual hemos estado refutando, desmintiendo los mitos y las leyendas que los evangélicos han levantado en contra de un catecismo católico que nunca han leído, que nunca han estudiado y que nunca han tenido la decencia de tener en sus manos. Pero como siempre, los evangélicos se caracterizan por hablar de lo que no conocen y levantar mitos y leyendas de aquello que desconocen totalmente. Bueno, pues ahora me acompañan dos estimados amigos y hermanos, dos apologistas católicos, y le voy a pedir a cada uno que se presente, por favor. Comienza, bueno. Hermano Walter. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Buenas noches al canal del Pastor Percy. Le agradecemos de todo corazón pues por la invitación que nos ha dado. Yo soy, soy católico del rito romano, católico apostólico del rito romano, de la iglesia fundada por Cristo y en el cual pues aquí ustedes me pueden nombrar, me pueden llamar como Walter Pérez. Soy un laico católico que me gusta defender la doctrina de la Iglesia Católica. No me autodomino como apologista, no me autodomino como teólogo, solamente soy un laico bautizado que ha recibido los sacramentos en la Iglesia Católica, en el cual me compromete, me obliga y tengo el compromiso de defender a la Santa Madre Iglesia, pero con razones, verdades y sobre todo con testimonio. Así que sean bienvenidos a este live y les dejo a católicos cristianos. Que la paz de Yahvé sea con todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Cortés. Tengo mi propia página. Tengo mis grupos en Facebook, alrededor de 18 grupos personales y unos compartidos. Soy católico desde el inicio de mi concepción en la mente de mi Señor Yahvé. Me bautizaron como católico, hice mi primera comunión, estoy congregándome en mi parroquia. Estoy publicando, tengo mi canal de YouTube llamado Católicos Cristianos. Ahí ustedes pueden encontrar evidencia física de la historia de nuestra Iglesia Católica. Y sean bienvenidos para aquellos que nos están escuchando. En este sentido, gracias al hermano Percy, pues que hemos permitido en este canal. Él está publicando muy bien y suscríbanse al canal de él. También Walter tiene su propio canal en YouTube, igual el mío. Pase bien en ustedes y van a comenzar con el Catecismo de la Iglesia Católica, los hermanos Percy y el hermano también Walter Pérez. Ellos van a comenzar. Yo voy a terminar después de ellos con relación a que el emperador Constantino sí nos regaló a nosotros un templo en los primeros siglos. Templo, aclaro, un templo físicamente. Bienvenidos sean todos. Comiencen ustedes dos, hermano Percy y hermano Walter. Bueno, muchas gracias, mi estimado hermano, por su presentación. También al hermano Walter por presentarse. Y como estamos hablando, estamos llevando a cabo una serie a la que le hemos titulado Educando a los evangélicos con el catecismo católico. El motivo de esta serie es porque a través de los años hemos notado que los evangélicos siempre han criticado el catecismo de la Iglesia Católica. Hemos notado también que muchos evangélicos, por no decir todos, dicen que el catecismo católico está plagado de herejías, de anatemas, de doctrinas de hombres, y pues nosotros, o al menos yo, me he tomado la tarea de educar a los evangélicos y hacerles ver que el catecismo católico no está plagado de herejías como ellos suponen. Lamentablemente ellos levantan falsos
basados en suposiciones, basados en su prejuicio, tanto porque ellos son prejuiciosos hacia la iglesia, como también han sido adoctrinados en cuanto a la iglesia católica. Muchos evangélicos hablan del catecismo sin nunca haberlo leído una sola vez. Solamente lanzan ataques porque así se les ha enseñado que la iglesia católica es una iglesia anatema, olvidándose que muchas de las doctrinas que nosotros tenemos son compartidas con la iglesia católica. Bueno, como no quiero hablar yo solamente, quiero ceder el lugar a mi estimado hermano Walter, que él como católico va a hablar sobre lo que es el catecismo católico. Hermano Walter. Ok, gracias hermano Percy, gracias por esa introducción, que en realidad pues que le llama como, hermano Percy, no sé si puede apagar su micrófono, porfa. Sí, claro. Ok, gracias hermano Percy. Lo decía, el hermano Percy acaba de dar una excelente introducción a lo que es el tema del catecismo de la Iglesia Católica, como un protestante, como un evangélico, 100% cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que el hermano Percy es un protestante evangélico 100% cristiano? Porque él no ataca a la Iglesia Católica, tal vez la puede cuestionar, pero lo hace con suficiente entendimiento y sobre todo conociendo la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Para conocer la doctrina de la Iglesia Católica se necesita conocer de la tradición, de la Biblia y sobre todo del magisterio de la Iglesia. ¿Y dónde lo podemos encontrar eso? Todo eso en el Catecismo de la Iglesia Católica. Como le decía el hermano católico cristiano, el hermano Gabriel Cortés, yo tengo una página en Facebook, tengo también una página en TikTok, una cuenta de TikTok, perdón, tengo también mi cuenta de YouTube que se llama también Walter Pérez, y también le estoy ayudando a administrar un canal al hermano Eric Macier, que los canales se llaman Amaneciendo con el Evangelio y Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Al igual como lo invito también a ustedes que se suscriban al canal de nuestro hermano Percy, también los invito a suscribirse a los canales de Católicos Cristianos y al igual a los canales de su servidor. Entrando en el tema, ¿por qué expongo yo que tengo mis redes sociales? Porque hay mucho desconocimiento de parte del pueblo evangélico hacia la doctrina de la Iglesia Católica. Los que me siguen se van a dar cuenta que cuando yo comento o pongo una exposición tal vez no larga, sino que un fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica, vienen nuestros hermanos evangélicos y empiezan a atacar y empiezan a comentar cosas que la Iglesia Católica nunca ha enseñado. Como lo dijo el hermano Percy, solamente lo hacen porque tal vez alguien les dijo y ellos lo repiten, pero sin conocimiento, sin fundamento alguno. ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos? El Catecismo de la Iglesia Católica es una síntesis oficial de la doctrina, fe y moral católica, estructurada en 4 pilares fundamentales: la profesión de la fe, o sea, el credo; la celebración del misterio cristiano, los sacramentos; la vida cristiana, los mandamientos; y la oración cristiana, el Padre Nuestro. Se basa en la escritura, la tradición y el magisterio, como yo lo dije al principio. La primera parte, la profesión de la fe, que es el credo, explica en qué creen los católicos, incluyendo el ministerio de Dios, que es la Trinidad, la creación, la caída, el pecado original, la encarnación y resurrección de Jesús, la iglesia y la comunión de los santos, María y la vida eterna. O sea, el catecismo, hermanos evangélicos, no está hecho simplemente, como lo decía el hermano Percy. Es que el catecismo solo encontramos herejías. Hermanos, antes que nada, el catecismo recoge la síntesis de todo lo que creían los primeros cristianos. No la Iglesia Católica actual, ni la del año 1800, ni del año 1700, no la Iglesia del año 1000, sino que recoge todos los testimonios de los padres apostólicos, después
se viene desglosando toda esa historia hasta llegar a los padres postnicenos, prenicenos, en fin, una variedad y cantidad de testimonios en las cuales todo hermano evangélico, si tuviera este catecismo, se diera cuenta que la Iglesia Católica sigue enseñando lo mismo que creían los primeros cristianos. Les leí la primera parte. La segunda parte, que son los sacramentos de la fe. Describe cómo la salvación se hace presente a través de la liturgia y los 7 sacramentos. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Todo estos sacramentos lo pueden encontrar testificado en el catecismo, con todos sus artículos, con todas sus citas bíblicas, además también con todos los comentarios de los padres apostólicos y toda la amplia gama de testigos de los primeros siglos y hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque el catecismo se basa más que todo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Eso es lo principal. Aquí no estamos, aquí que no me vengan a decir ningún evangélico que la Iglesia Católica saca toda su doctrina solamente de testimonios que no están escritos en la Biblia. Claro, el catecismo se basa en la Escritura, inspirada por Dios, pero con la única observación que la Iglesia Católica tiene 73 libros y los evangélicos tienen 66. Por eso hay algunas cosas que ellos no comprenden, porque les hace falta 7 libros en el cual hay doctrinas, hay enseñanza que Jesucristo y los apóstoles y los discípulos de los apóstoles enseñaron después de que Jesús subió a los cielos y después que los apóstoles murieron. Vamos a la tercera parte. La vida en Cristo. Aborda la moral cristiana, centrada en el doble mandamiento del amor y el desarrollo de los 10 mandamientos. Explica la dignidad humana, la libertad de obrar bien, la gracia y las virtudes. Aquí hay muchas cosas de los que muchos hermanos evangélicos no llegan a comprender por qué la iglesia abraza a todo pecador. Porque la iglesia es Cristo mismo, porque es el cuerpo. Si Jesucristo no le cerró las puertas a nadie cuando él anduvo aquí en su misión, abrazó tanto a ladrones, a prostitutas, a personas que el mismo pueblo judío los rechazaba porque no eran del mismo pueblo judío, sino que venían del pueblo gentil. Entonces, de la misma manera, la iglesia abraza a todos los pecadores, a todas las personas que andan haciendo cosas que no son agradables a Dios, ni mucho menos a los humanos. Pero Dios es misericordioso. Acuérdense de este bien principal. Si Dios tuvo misericordia de mí, que soy un gran pecador, y todos los días tiene misericordia de mí, ¿cómo no va a tener misericordia de aquel que anda arrastrándose, que se anda revolcando en el lodo? Lo que Jesús quiere y la iglesia pide es el arrepentimiento. Y eso lo enseña en la tercera parte del catecismo. En la cuarta parte que encontramos, la oración cristiana. Trata sobre el sentido y la importancia de la oración, el Padre Nuestro y las diversas formas de orar. La bendición, la petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza. ¿Por qué es necesario conocer esta parte de oración cristiana? Porque ahí nosotros conocemos cómo nosotros podemos interceder por un hermano caído. Cómo la iglesia triunfante que está en el cielo sigue intercediendo por los que estamos aquí todavía en esta tierra. Y cómo la iglesia purgante está todavía en proceso de ser limpia para poder entrar al reino de Dios. Porque la misma Biblia dice que nada manchado entrará al reino de los cielos. Por eso es que existe el pecado de purificación. No es una segunda oportunidad. No es para cualquiera. En el purgatorio están solamente los que ya son salvos, pero necesitan un proceso de purificación para terminar de entrar ya al reino de los cielos. Entonces, hermanos evangélicos, aquí pueden sacar muchas preguntas, ¿verdad? Y si hay alguno que está dentro de este canal y quiera subir a hablar de este tema, con gusto, aquí está el hermano Pérez, estoy yo, está el hermano católico cristiano, en el cual podemos resolverle cualquier pregunta. Porque hay unas dudas del pueblo evangélico con respecto a las imágenes. Y lo voy a tocar
solo para que ustedes vean de que la Iglesia Católica no nos manda a la adoración de imágenes. Al contrario, en el mismo catecismo encontramos que la Iglesia también condena el pecado de la idolatría. Y cualquier evangélico se va a sorprender. ¿Cómo es posible si los católicos se pasan postrándose entre las imágenes, se arrodillan, le queman incienso, las cargan, les hablan? ¿Cómo es posible? Hermano, es porque usted, hermano evangélico, desconoce lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, y por eso es que usted en cada comentario, en cada publicación de Facebook de un católico, le anda pegando besa yeso de madera, o sea, besa imágenes, besa de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ignora lo que el catecismo, ignora lo que la Iglesia Católica enseña a cada uno de sus hijos. Así que con este pequeño embozo del tema, le doy la siguiente parte al hermano católicos cristianos. Así que ha sido un gusto, y si hay una pregunta y si podemos extender un poquito más con respecto a un tema, podemos seguir. Así que muchas gracias por haberme escuchado, y le damos la parte ahorita a católicos cristianos. Gracias. Gracias, sí, pero ahorita el catecismo sigue el hermano Percy, Walter. Ok, que siga el hermano Percy. Sí. Bueno, déjeme prender la cámara a ver si se puede ver. ¿Sí me pueden ver bien? Bueno, estoy en la oscuridad en este momento. Hay un poquito más de luz. Un poquito más de luz. Bueno, como estábamos hablando, déjeme ver dónde puse mi... Bueno, la cuestión aquí es que el propósito de esta serie, educando a los evangélicos con el catecismo de la Iglesia Católica, es enseñarles que el catecismo no es su enemigo. No, el catecismo católico no es enemigo de nadie. ¿Cuál es la importancia de tener un catecismo? Por ejemplo, las denominaciones históricas, todas las denominaciones históricas, tenemos un catecismo. Sí, nosotros tenemos un catecismo. En cierto, hace el día de ayer, un evangélico me comentó, ¿dónde está el catecismo en la Biblia? ¿O dónde aparece la palabra catecismo en la Biblia? Es curioso, los evangélicos siempre andan diciendo, ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Pero curiosamente, cuando se refiere a las doctrinas de ellos, entonces ahí no dicen, ¿y esto dónde está en la Biblia? Como por ejemplo el rapto. Si analizamos la palabra de Dios, vamos a encontrarnos que en ninguna parte del Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Jesucristo alguna vez habló sobre el rapto. Nunca. Jesús nunca enseñó que Él se iba a ir y que iba a regresar por su iglesia y que después se iba a llevar a su iglesia y que después que se la llevara iba a venir 7 años de gran tribulación. Eso no existe en la Biblia. Ahora, cuando hablamos de la doctrina católica, nos damos de cuenta que la Iglesia Católica tiene un catecismo en el cual está compensada, si me equivoco, aquí hay 2 católicos, que me corrijan, pero en el catecismo católico está toda la doctrina católica. Entonces, ¿por qué es importante el catecismo? Porque el catecismo es una guía, podríamos decir, una guía de referencia para el creyente católico para estudiar su doctrina. Y como estaba diciendo, la importancia del catecismo o confesión de fe radica en que en ese libro que llamamos catecismo o confesión de fe, se encuentran todas aquellas doctrinas en las que nosotros creemos, en la cual nosotros hemos creído y nos define a nosotros como cristianos. Y dentro del catecismo hay doctrinas que nosotros compartimos con la Iglesia Católica. Claramente hay doctrinas que no compartimos, pero en sí
hay doctrinas que sí compartimos, como por ejemplo la divinidad de Jesucristo, la Trinidad, ¿sí? La inspiración de las Escrituras, ¿sí? La Iglesia Católica cree que la Biblia es inspirada por Dios. Y así podría mencionar otras doctrinas en las que nosotros creemos y la Iglesia Católica cree que compartimos mutuamente. Ahora, yo mencioné que las denominaciones históricas tienen su catecismo, tienen sus confesiones de fe. Los bautistas, los reformados, los anglicanos, episcopales, luteranos, todos ellos y todos aquellos que vienen desde la Reforma tienen un catecismo, que es una guía, que es una referencia doctrinal. Alguien me preguntó, como dije anteriormente, que si la palabra catecismo viene en la Biblia, aparece en la Biblia. La respuesta es no. No. La palabra catecismo no aparece en la Biblia, pero, eso no quiere decir que implícitamente no esté aquello que nos instruya, porque cuando analizamos la etimología de la palabra catecismo, la palabra catecismo proviene de la palabra enseñanza. Entonces, no existe la palabra catecismo como tal en la Biblia, pero sí existe la palabra enseñanza, instrucción. Entonces, la palabra catecismo o el catecismo en sí es un libro de enseñanza, un libro de instrucción en el cual podemos aprender la doctrina de nuestra iglesia. Los católicos pueden aprender la doctrina de su catecismo y nosotros, los reformados, podemos aprender de nuestros catecismos, de nuestras confesiones de fe, para defender nuestra fe. Hace unos días atrás hablábamos sobre la idolatría que mencionó mi estimado hermano y aprendimos del catecismo lo que es la idolatría. Y aprendimos también que la Iglesia Católica condena la idolatría. Y la Iglesia Católica enseña que al único al que se debe de adorar es a Dios. Y yo estoy seguro que muchos evangélicos no saben que la Iglesia Católica condena la idolatría e instruye a sus miembros a que estudien y que adoren a Dios. Pero claramente, lamentablemente, hay mucho evangélico que no estudia, pero que sí tiene opinión. No sabe nada de la Iglesia Católica, pero tiene una opinión sobre la doctrina católica. Tristemente, permiso. Como estaba diciendo, tristemente, mucho evangélico critica al catolicismo, critica la doctrina católica. Pero si usted le pregunta a un evangélico sobre qué doctrina creen ellos, no le va a saber responder. Porque lamentablemente el evangélico en sí no conoce su propia doctrina. Especialmente aquellos que no son reformados, aquellos que no son históricos. Como dije, todos los protestantes históricos tenemos confesiones de fe, en las cuales podemos estudiar nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas. Pero los pentecostales, los neopentecostales y todos aquellos que nacieron finales del siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX,
No tienen un catecismo, no tienen una confesión de fe. Un pentecostal me dijo en cierta ocasión, nosotros no necesitamos catecismos, necesitamos solo la Biblia. Y eso suena bonito, suena espiritual, suena cristiano. Solo necesito la Biblia. El problema está que hay muchos evangélicos que no tienen conocimiento académico, bíblico, teológico y doctrinal. Entonces agarran la Biblia y la interpretan como a ellos mejor les parezca. Es ahí donde se necesita un catecismo, una guía, una instrucción para que el cristiano pueda aprender lo que realmente dice la iglesia de la doctrina, tanto de la doctrina sobre la divinidad de Jesucristo, la Trinidad y otras doctrinas. ¿Sabían ustedes que los pentecostales trinitarios no conocen su doctrina de la Trinidad? Si usted ve el debate entre un unicitario y un pentecostal trinitario, el unicitario va a barrer el piso y va a trapear el piso con ese pentecostal trinitario. ¿Sabe por qué? No porque la doctrina de la Trinidad sea falsa, no porque la doctrina de la Trinidad no tenga fundamento bíblico, sino sencillamente porque el trinitario pentecostal no conoce la doctrina de la Trinidad, no sabe cómo defenderla. Pero un unicitario, aunque su doctrina es herejía, tiene conocimiento bíblico y sabe defender su doctrina falsa con mejores argumentos que un trinitario pentecostal. Si analizamos quiénes son los que más se convierten al unicitarismo, vamos a ver que son los pentecostales. ¿Por qué? Porque ellos piensan que con leer la Biblia e interpretarla de la mejor manera que ellos pueden, van a poder defender la palabra de Dios y la doctrina cristiana. Bueno, como ya hablé demasiado, voy a ceder el lugar a mi hermano Walter o a mi hermano Gabriel, a mi hermano Walter. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, hermano Percy. Me metí a los comentarios que están ahorita ahí en el chat, creo que de Facebook. Y está bueno, pues, porque este tema lo tienen que ver los hermanos evangélicos para que se les quite un poquito la venda del anticatolicismo que ellos les ha sido sembrado y siguen sembrando más si son pastores. Y este es un mensaje para Alex Cerrato, creo que ahí anda en Facebook, creo yo. Un pastor unicitario que debatió con el padre Listora y que, por cierto, no le fue tan bien. Y el hermano Percy lo dijo bien claro. Incluso yo he visto los debates de apologistas que son famosos, pero no con esto quiero decirte que sepan más que los demás, simplemente porque tienen más seguidores, solo por eso. Yo he visto al bloque antipapista que antes se llamaba Alianza no sé qué, y ahora creo que ya está semi-destruida y creo que ya desaparecieron ese bendito bloque. ¿Qué pasaba? Cuando ellos les tocaba defender doctrinas como la Trinidad, no lo pueden hacer solamente con la Biblia. Se necesita de la autoridad de la iglesia para poder definir lo que es la doctrina de la Santísima Trinidad. Por eso, como le decía el pastor Percy, un unicitario fácil le da una paliza a un pentecostal trinitario, porque el trinitario tiene que tener documentos, concilios de la Iglesia Católica para poder llegar a comprender la Trinidad. Porque todo en la Biblia está para conocer a un Señor Jesucristo. Pero hay muchas cosas que la iglesia tuvo que definir posteriormente debido a las herejías que se estaban cometiendo en el principio. ¿Por qué se dice que los principales herejes salieron de la Iglesia Católica?
porque era la única iglesia que enseñaba al principio de los primeros siglos. No estaban ni los unitarios, ni los pentecostales trinitarios, ni mucho menos los reformados. Era la Iglesia Católica quienes estaban predicando en ese entonces. Entonces, debido a las herejías de Arrio, de Nestorio, del gnosticismo, el Sabelio, todos ellos predicaron doctrinas erróneas. Por eso es que la Iglesia Católica se reúne en los concilios y define lo que el cristiano debería de seguir para no desviarse del camino correcto de la iglesia, porque a la Iglesia Católica se le fue confiado el depósito de la fe, y es la única que interpreta las Sagradas Escrituras para que no se pierda. Y por eso es que Jesús dejó un pastor visible, una cabeza visible aquí en la tierra, para que todo cristiano viese lo que el pastor del rebaño que Jesús dejó es el que iba a guiar al pueblo mientras Jesucristo viene por su iglesia. Ahora, este pastor Cerrato dice, ¿dónde dice en la Biblia que está el purgatorio? Muy sencillo. ¿Por qué no creen ellos en el purgatorio? Porque no tienen el libro de Macabeos. ¿Y por qué no lo tienen? Vaya usted a saber. La Iglesia Católica define 73 libros para que todo el pueblo cristiano se guiara por medio de esos 73 libros. Pero vienen los evangélicos y le quitan 7 libros a su antojo porque no tienen ninguna autoridad. Yo una vez le dije en una publicación, díganme en qué parte de la Biblia dice que tienen que ser 66 libros de 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La lista no está. Nadie supo responder, sino que al contrario solamente entraron a decirme yesero, besayeso, en fin, ya saben lo típico que un protestante evangélico ignorante le dice cuando se queda sin argumentos. ¿Alguna autoridad que defina que 66 libros tenía que tener la Biblia? Ninguna. Solamente la judía. ¿Por qué? Los judíos hacen su propio canon porque se querían separar del cristianismo, porque no querían que les dijeran también ustedes son cristianos, no, porque el judío se tuvo que mantener en su línea. Por eso es que definen un canon que se llama palestinense y es el mismo canon que tomó Martín Lutero. Y al final, ya Martín Lutero intentó sacar los 7 libros, incluyendo cartas apostólicas, no solamente los 7 libros deuterocanónicos, sino que también aparte cartas apostólicas. E incluso el Apocalipsis, que muchos aman los hermanos evangélicos. Más los dispensacionalistas, más aquellos que son pro Israel. A esos sí van a quedarse en ese libro del Apocalipsis gracias a Lutero. Pero fue la Iglesia Católica que previno todo eso en el Concilio de Trento. Entonces, ¿a quién le deben ustedes, los hermanos evangélicos, que tienen ahorita el Apocalipsis? Es a la Iglesia evangélica. ¿Y por qué conocen ustedes de Jesucristo? ¿O por qué conocen el Evangelio? Es gracias a la Iglesia Católica, así mismo Lutero lo dijo. Gracias a los papistas conocemos la Biblia. Entonces, ¿por qué el evangélico reniega? ¿Por qué el evangélico dice no? Simple y sencillamente por simple lógica. Ahora, el pastor Percy decía algo bien claro con respecto al catecismo. Decía que es una guía de referencia. Muy bien. ¿Por qué? Tanto para el católico es un manual esencial para poder llegar a comprender lo que la Iglesia Católica le enseña a sus hijos. Acuérdense que nosotros como católicos la llamamos madre a la Iglesia Católica y nosotros somos hijos. Y también le llamamos maestra, porque todos los días nos enseña, todos los días por medio de sus pastores legítimamente obedientes al sumo pontífice. Y que dice, y también el hermano Percy tocaba un tema, una frase bien importante, es también una confesión de fe. Cosa que no tienen los hermanos evangélicos, como el hermano Percy lo decía, los que nacen ya de 1800 para acá en Estados Unidos. Vino así entre comillas, un derramamiento del Espíritu Santo en el año de 1800 y todos se creían inspirados por él. Surgen los testigos de Jehová, surgen los adventistas, surgen los mormones, una corriente en el cual ellos esperaban la segunda venida de Cristo en ese tiempo, en el año de 1840.
1844, que se le llama la gran tristeza o el gran chasco. Desde ahí empiezan a creer en un tiempo milenario, en algo que en realidad la Iglesia Católica rechaza. ¿Qué es una confesión de fe? Los protestantes originales se rigen bajo una confesión de fe. Le puedo dar un ejemplo. Permítame que lo tengo ya anotado. Los luteranos tienen el catecismo menor de Lutero. Los presbiterianos tienen el catecismo menor de Westminster. Los bautistas tienen el catecismo de Kitch. Los anglicanos el catecismo de Chad Dix Home. Los reformados tienen el catecismo de Heidelberg. Los evangélicos, algunos, ¿verdad? No todos, el catecismo de la Nueva Ciudad, desarrollado por Tommy T. Keller y Sam Shamas. Y he visto recientemente que hay algunas iglesias pentecostales que tienen también su catecismo. Por ejemplo, los Pentecostales Unidos, que son los llamados unicitarios. Ok. Pero ¿para qué nos sirve el catecismo? Ok. Y decía algo muy importante el hermano Percy. Dice el hermano Percy que escucha a los evangélicos que dicen y que se escucha bien romántico, se escucha bien espiritual, se escucha bien, como les dijera, bien inspirado por el Espíritu Santo. Un evangélico cuando dice, solo necesito la Biblia, a la iglesia la rechazo porque yo solamente leo la Biblia y ahí obtengo toda la sabiduría que yo pueda tener. Error, hermanos. Porque teniendo ese pensamiento, es por ese pensamiento muchas iglesias evangélicas se van fundando todos los días. Y no crea que predican una unidad. Cada denominación que nace, predica su verdad, no la verdad de la Biblia, no la verdad de lo que creían los primeros cristianos. Simplemente predican su verdad. Porque para el evangélico rechaza la autoridad de la iglesia. Rechaza la autoridad del Papa, rechaza la autoridad de los primeros cristianos, hasta la misma Biblia la rechaza. En la misma Biblia nos habla de que la Virgen María es Madre de Dios. Cuando la Virgen María visita a la prima Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Jesús no había nacido todavía. Jesús estaba todavía en el vientre de la Virgen María. Y el Espíritu Santo hace que a la prima Isabel le llame Madre de mi Señor, que en aquel entonces, al llamarle Señor a Jesús, era también darle el título de Dios. Pero no, el evangélico dice, no, ahí no lo dice. No, la Virgen María solamente es madre de la carne. La Iglesia Católica, incluso no tengo nada, ningún doctorado en ninguna rama médica, pero las madres tienen personas. Yo soy una persona. Mi hijo, si yo tuviera un hijo pequeñito, también es una persona. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, también es una persona. Y en esa persona está la divinidad y la humanidad. Pero no, el evangélico dice que la Virgen María solo fue madre de la carne. ¿Y la divinidad en qué momento? ¿Acaso Jesús no era Dios en el primer momento de que fue engendrado? ¿O fue Dios hasta el segundo mes? ¿O al tercer mes? ¿O al cuarto mes? ¿O al quinto mes? ¿O digamos al noveno mes? No dicen ellos. No, todavía no era Dios hasta que nace. Entonces, si nosotros empezamos a ver toda esa irracionalidad que tienen los hermanos evangélicos, ¿quién alimentó a ese niño? ¿Quién fue quien cobijó a ese niño? No fue su madre. Entonces, si Jesús fue Dios hasta que nació, ese niño recibió la leche materna de su madre. Entonces, ¿acaso no era la madre de la Virgen María? De esa personita que es Dios y carne a la misma vez. Todo eso lo pueden encontrar en el catecismo para que ustedes se dirijan, para que ustedes comprendan, para que ustedes entiendan, hermanos evangélicos, porque el católico cree en lo que cree y porque la Iglesia Católica ha predicado esto durante muchos años.
Se lo voy a regalar. Si tienen algún donde anotar, anótenlo. Lo pueden encontrar en el numeral 487, donde habla sobre la maternidad divina de María y el papel de la encarnación. En el numeral 495 se refiere a la virginidad perpetua de María. En el numeral 963 al 970 aborda la asunción de María y su papel de la iglesia. En el numeral 971 y 972 habla sobre la mediación de María y su intercesión. Léanlo. Y ustedes se van a dar cuenta que la Iglesia Católica no se saca nada de la manga. Ni mucho menos lo que algunos evangélicos dicen, es que el catecismo está ahí repleto de herejías y apostasía. Mentira, mis hermanos, no se dejen engañar por estos pseudo pastores que dicen tener la verdad. Simple y sencillamente odian a la Iglesia Católica sin sentido y eso les están enseñando a ustedes. Vamos a ver. Pero esto lo voy a hablar más después, ¿verdad? Se puso un tema de moda hace poquito que lastimosamente se puso de moda, no es por algo bueno, una moda no es buena, que es con respecto a la eutanasia que le aplicaron a Noelia de España. Pero eso lo voy a hablar en el tercer bloque, si es que hay oportunidad, si no, pues lo tocamos ya al final. La iglesia también habla sobre eso. La iglesia también es defensora de la vida. También la iglesia también defiende los derechos hasta de los enfermos que ya no tienen solución. Y la Iglesia Católica no va a mandar al infierno a nadie. La Iglesia Católica simplemente escribe lo que habla la palabra de Dios y la transmite en las leyes tanto de fe y moral. Allá nosotros, allá los gobiernos, si lo aceptan o no lo aceptan, los gobiernos lastimosamente empiezan a sembrarle a sus países el progresismo. Lastimosamente, pues la izquierda está haciendo estragos, se está acabando la humanidad completa, le están dando prioridad a otras cosas que el catecismo le llama anticristos. El anticristo, no crea que la iglesia lo va a describir como un Satanás o un diablo de cola roja y rojo el diablo. No, hermanos, los anticristos son aquellos que niegan la doctrina de la iglesia, que van en contra de las enseñanzas de Cristo. Y tenemos bastantes organizaciones que están negando el cristianismo porque están siguiendo las corrientes de los humanos. O sea, se están yendo por el lado del mundo. Están haciendo oídos sordos a lo que la iglesia enseña. Están haciendo oídos sordos a lo que por siglos la iglesia ha defendido. Y la iglesia siempre ha defendido a la persona humana en todo sentido, desde su principio de gestación hasta que el día que muere, por voluntad de Dios, no porque Él se provoca la muerte o que se la provocan, sino que hasta que muere dignamente. Pero eso lo podemos hablar más después. Hermano, no sé quién va a seguir. Sí, hermano Percy. O sea, terminen ustedes con relación a lo del catecismo. Bueno, algo que dijo el hermano aquí, dijo muchas cosas muy interesantes y de las cuales yo estoy de acuerdo. Primeramente, el catecismo nos ayuda a entender lo que es una doctrina. Lamentablemente el evangélico, y cuando me refiero al evangélico no me refiero a nadie que sea un protestante histórico. Ya mencioné las denominaciones históricas. Cuando yo hablo de evangélicos me refiero exactamente a todo aquel que nació en Estados Unidos en los siglos XVIII, XIX y XX. Y aún los que están naciendo ahorita. Hace 5 minutos nacieron no sé cuántas denominaciones. Yo me refiero a esos evangélicos que se salieron. Porque ¿de dónde salieron los evangélicos? Los evangélicos actuales salieron de las denominaciones históricas. Y se salieron porque ellos querían una libertad, darle más libertad al Espíritu Santo. Y es de ahí donde sale la iglesia evangélica.
por su deseo de independizarse y de hacer las cosas como ellos querían. Entonces los evangélicos se salen, se dividen de los protestantes históricos y forman lo que hoy conocemos como la Iglesia Evangélica, que por cierto no está en la Biblia. Así que si hay un evangélico que me está escuchando y dice orgullosamente, yo soy evangélico, pues déjame decirte que no apareces en la Biblia y que no apareces en la historia. Entonces, a lo que voy es que el hermano dijo algo de los unicitarios. Y lamentablemente, como los evangélicos no conocen doctrina, ellos creen que cuando un unicitario dice, yo creo que Jesús es Dios, y ya el trinitario pentecostal dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque el unicitario dijo, yo creo que Jesús es Dios. El problema con esto es que cuando analizamos en qué forma los unicitarios creen que Jesús es Dios, ahí está el problema. Porque cuando analizamos la cristología unicitaria, nos damos de cuenta que no es el mismo Jesús en el que creemos tanto ortodoxos, católicos y protestantes. No es el mismo. Este es un bote casi vacío. Está vacío. Antes había aquí, ¿cómo se llama? Hand sanitizer. ¿Cómo se dice hand sanitizer en español? ¿Cómo es posible? Bueno, está vacío. Es un bote vacío. Alcohol gel creo que se le llama. Sí. Oh, sí, gel. Okay. Sí, es cierto. Gracias. Para los unicitarios, Jesús es nada más un bote vacío. Para los unicitarios, Jesús es nada más un trozo de carne vacío. Eso es Jesús para los unicitarios. Un cuerpo vacío de carne en el cual el Padre vino a habitar. O en otras palabras, el Padre entró en ese cuerpo vacío y lo llenó. Si yo en este momento agarro este termo y meto todo el agua que está en el termo dentro de este bote, para eso es Jesucristo. Un recipiente donde el Padre entró, lo llenó y lo usó. Entonces, cuando el unicitario dice, yo creo que Jesús es Dios, está diciendo que el Padre que entró en él es Dios. Pero el cuerpo de Jesús no es Dios. ¿Sí me están entendiendo? Y los trinitarios, por no conocer la doctrina, por no tener una cristología sana, porque no tienen teología, no tienen doctrina, no tienen un catecismo, una confesión de fe, nada más tienen la Biblia, no saben defender la cristología bíblica que la iglesia ha enseñado por 2000 años. Si vemos en los catecismos de Westminster, de Heidelberg, la confesión helvética y el catecismo de la Iglesia Católica, ahí podemos estudiar la divinidad de Cristo, la cristología, la maternidad de María, la divinidad de Jesucristo. Entonces, el problema radica que el evangélico en sí es ignorante
de su propia doctrina. El evangélico no sabe defender la doctrina cristiana porque no la conoce. Pero sí le gusta criticar a la Iglesia Católica. Sí le gusta criticar el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo podemos defender la cristología? ¿Cómo podemos defender a la persona de Jesucristo? Muchos evangélicos dicen, María no es la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Algunos son tan inteligentes, por no decir la otra palabra, que dicen, María fue madre de la naturaleza humana de Jesús. Y mi pregunta es, ¿desde cuándo una mujer pare naturalezas? Que yo sepa, una mujer pare personas. María parió a una persona divina. Jesús era una persona divina, en la cual habían dos naturalezas, una humana y una divina. Por esta razón, cuando decimos que María es la madre de Dios, no estamos diciendo que María sea una diosa. No estamos diciendo que María es preexistente. No estamos diciendo que María es la fuente de la divinidad de Jesús. Nada más estamos reconociendo que esa persona divina que estuvo en el vientre de María por 9 meses es Dios. Y ahí está el error de los evangélicos, que al no conocer lo que es la doctrina, al no conocer lo que es una cristología bíblica, ortodoxa, andan llamando hermanos a los unicitarios. La Alianza Evangélica, que ya se ha cambiado de nombre 3 veces, ahora se llama Bloque Anticatólico, no sé cómo se llame. Esa supuesta alianza de evangélicos unió mormones, testigos de Jehová, unicitarios, unitarios, judaizantes. ¿Para qué? Para atacar a la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con esa supuesta alianza? Se dividió. Unos se salieron, otros se quedaron. Porque es así la Iglesia evangélica. No hay una unidad verdadera. Siempre está dividida. Cada quien busca lo suyo. Y esto es algo que yo aplaudo de la Iglesia Católica. Porque podrán tener sus errores. Podrán tener problemas. Pero hay una unidad doctrinal que no la tienen los evangélicos. ¿Por qué? Porque ellos prefieren interpretar la Biblia por sí mismos antes que tener la humildad de estudiar, de investigar lo que realmente la Iglesia ha creído por 2000 años. Entonces hablábamos de la importancia del catecismo. Yo he mencionado muchas cosas que dan validez a que el catecismo o la confesión de fe tiene su importancia dentro de la Iglesia. No estoy quitando el valor de la Biblia, jamás. Porque el catecismo
está fundamentado en la Biblia. Un evangélico dijo esta tarde, cuando yo estaba dando el estudio, del credo de los apóstoles, dijo, el catecismo para los católicos y la Biblia para los cristianos. Yo me reí y le dije, gracias por demostrar tu ignorancia, porque el catecismo está fundamentado en la Biblia. Los evangélicos dicen que el catecismo no tiene versículos bíblicos. Eso es lo que dicen los evangélicos. Pero resulta que el catecismo católico tiene 5.500 versículos bíblicos. Y si contamos los versículos en todas las confesiones de fe protestantes, no llegan a 5.500 versículos. La que más tiene 2.200 versículos bíblicos. ¿Ven? Como siempre lo he dicho, el pentecostal habla porque tiene lengua. Pero la realidad es que son ignorantes. Por eso el título de la serie, Educando a los evangélicos con el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, cedo lugar a quien corresponde. Hermano Walter. Ok, hermano Percy, gracias. Y yo creo que le damos hasta ahorita la tercera ronda final ya para que el hermano católico Amén. cristiano también desarrolle su exposición. Sí, amén, Ok, hermano. ok. Decía algo muy importante, Pastor Percy. Muy importante lo que usted decía. Y me gustaría, pues, bueno, aunque yo sé, hermano, parece que yo lo sigo en sus redes en TikTok y sí, de verdad lo atacan bastantes evangélicos. Y usted fue blanco de esa mal llamada alianza evangélica. Me acuerdo muy bien que hubo un tiempo que sí se la habían agarrado con usted. Pues decían de que era un católico infiltrado, lo que es en el evangelismo. Bien, Sí. pero a eso estamos siendo llamados, ¿verdad? ¿Perdón? Oh, sí, me decían que era católico infiltrado, que el Vaticano me pagaba. Así Muchas es. mentiras. Son ellos. Así es. Y en realidad, pues me gusta mucho pues dialogar con usted y yo sé que hay bastantes evangélicos que tienen sincero corazón y buscan también la verdad. Fíjese que algo bien importante, les voy a hablar con respecto a un tema muy debatible. Bueno, prácticamente el evangélico encuentra debatible todo lo que son las doctrinas de la Iglesia Católica. A ellos les encuentran todo un pelo en la sopa, ¿verdad? A todo le dicen no, no y no, aunque uno demuestra citas bíblicas. Fíjense que, por ejemplo, el purgatorio. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, habla del purgatorio en los numerales, 1030 al 1032. Explica que el purgatorio es un estado de purificación para aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero no están completamente purificados. Por eso yo les dije que el purgatorio es mal interpretado por muchos evangélicos porque creen de que ahí van todos, hasta los, no sé, violadores, asesinos y que no se han arrepentido. No, hermanos. El purgatorio es un estado donde van aquellos que mueren en gracia de Dios, pero todavía no se encuentran completamente purificados. Y en el numeral 1031 menciona que las almas en el purgatorio pueden ser ayudadas por las oraciones y obras de los fieles en la tierra, especialmente por la Eucaristía y la indulgencia. Ahora, y decía el hermano pastor, pero si en el catecismo también hay citas bíblicas, pues también hay en esos mismos numerales que yo les di, también están las citas bíblicas en las cuales cualquier evangélico se puede fundamentar. Pero aquí hay algo muy especial y esencial para que los hermanos evangélicos entiendan y comprendan
la doctrina del purgatorio. Si el hermano evangélico no tiene el libro de Macabeos, va a ser bien difícil que le entienda. Muy, muy difícil. Primero, el hermano evangélico tiene que comprender que la Biblia es necesaria. Nosotros los católicos le decimos amén a eso. O sea, es la vida de la iglesia, las Sagradas Escrituras. Pero antes de ser Biblia, antes que esos libros estuvieran compilados como lo tenemos ahora, se necesitó del testimonio de la tradición apostólica. ¿En qué sentido? Muchos padres de la iglesia, como por ejemplo San Irineo, San Justino, entre muchos, citaban evangelios que hoy están dentro del canon bíblico. Citaban cartas apostólicas escritas por Pablo y las mencionaban en sus escritos. También mencionaron el Antiguo Testamento del canon griego. Los mismos padres apostólicos lo citaban y por eso es que el canon griego es el que entró como libros inspirados en el canon que nosotros tenemos. ¿Verdad? No es que la Iglesia Católica un día dijo, vaya, pongamos los 73 y hay que ver a la Iglesia Evangélica que muchos siglos después van a ser y que vean ellos si en realidad la siguen utilizando o no la siguen utilizando. Esto no es cuestión de que a mí me guste o no me guste. Aquí es cuestión de que usted acepta lo que el Espíritu Santo define por medio de la Iglesia Católica o simplemente se pelea con Dios. Si a usted no le gustan los 73 libros, no se pelee con la Iglesia Católica. Peléese por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que se derramó en la Iglesia Católica, en los concilios donde se definieron lo que el canon de la Biblia, así como se derramó en el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles se reunieron para definir si los gentiles tenían que circuncidarse o ya no tenían que circuncidarse. No se basa, el concilio de Jerusalén no se basa en ninguna cita bíblica y en ninguna enseñanza de Jesucristo, porque Jesucristo nunca dejó algo establecido para los judíos que iban a ser conversos al cristianismo. Él no dijo, miren apóstoles, mira Pedro o mira Juan, cuando bauticen a ustedes un judío, ya no le exijan que siga con la ley de Moisés. Por favor, se los dejo aquí para que ustedes lo cumplan. Cualquier evangélico puede buscar esa cita bíblica y no la van a encontrar. Fue la iglesia que estaba reunida en el templo de Jerusalén quienes definieron por inspiración del Espíritu Santo, porque los mismos apóstoles dijeron, lo que nosotros y el Espíritu Santo les conviene es que ya no les pongamos cargas a los gentiles y ya no tienen obligación de seguir guardando la ley de Moisés. Y no se basaron en ninguna cita bíblica ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. De esa manera, la Iglesia Católica también define, por medio del Espíritu Santo, qué doctrinas son las que se debe de seguir para no perder el depósito de la fe, ¿verdad? Y no desviarnos. Ahora, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Pues simple, porque yo no sé por qué. Pregúntense ustedes, hermanos evangélicos, ¿por qué tienen 66 libros y no 73? ¿Qué autoridad les dijo a ustedes que 66 libros tienen que ser los del Nuevo Testamento? Perdón, los del canon bíblico. Lutero. Alguien que se salió de la Iglesia Católica simple y sencillamente porque él quiso. La Iglesia Católica lo llamó nuevamente a la comunión, pero él no quiso. Él dijo, mi libre conciencia me dice que tenemos que volver a la palabra de Dios. Pero cuando él dijo eso, se refería a los 73 libros, porque él conoció los 73 libros. Incluso la primera versión de la Biblia está escrita con los 73 libros, porque él no lo pudo sacar. Entonces, síganse preguntando, si no fue Lutero, entonces, ¿quién sacó los 7 libros de la Biblia? Y cuando tengan esa respuesta, pues hagan su en vivo y digan, mire, tal autoridad, tal apóstol, en el primer siglo allá se lo contó a fulanito y él tiene el escrito verdadero donde dice, miren, el canon de 73 libros no sirve, solamente los 66. Cuando usted lo tenga, venga, haga su en vivo, cíteme y dígamelo. Y capaz yo me vuelvo protestante, pero yo sé que no lo va a encontrar. Dice que las citas bíblicas relacionadas al purgatorio, que están citadas en los numerales del 1030 al 1032, está la segunda de Macabeos,
capítulo 12, versículo 46, donde dice que ahí se hacen oraciones y sacrificios por los difuntos. En Mateo 5:48 se habla de la purificación por el fuego. En 1 Corintios 3:15 se habla de la purificación por fuego. En Apocalipsis 21:27, nada impuro entrará a la ciudad santa. ¿Qué más quieren, hermanos? Ahí están las citas bíblicas. Están en el mismo catecismo. Solamente de esta doctrina, pero la doctrina de la Iglesia Católica es inmensa. Y todo está en el catecismo. Todo. Pero léanlo, como dice el hermano Percy. Si usted quiere debatir con un católico y con fundamento, primero lee el catecismo. Primero léalo, porque si no va a ser un papelón en un debate. Así como lo hace Carlos Veloz, como lo hace Cristian Izquierdo, como lo hace Barragán, como lo hace Edgar Pacheco, como lo hace Néstor Díaz, el guerrero apologista, Gabriel Asaf. Todos esos apologistas, entre comillas, solamente son anticatólicos. ¿Por qué? Cuando le citan un documento de la Iglesia Católica, cuando citan un concilio o citan a un padre de la iglesia, lo hacen a conveniencia de él. Y por eso es que son desenmascarados. En vivo, en los debates, son desenmascarados por católicos que en realidad se preparan para hacer ese debate. La única iglesia que tiene la plenitud de la verdad es la Iglesia Católica. Conozcan su catecismo antes de atacarla. Ese es mi último consejo que les dejo. Muchas gracias, Pastor Percy, por esta exposición que también usted ha dado. Así que le damos la palabra a católicos cristianos para que les ponga lo que él quiere exponer. Gracias, buenas noches. Amén. Gracias, muy amable. No sé si vas a terminar tú con algo adicional, hermano Percy, para yo entrar. No, si quieres terminarlo. El tiempo es todo suyo. Bien. Bueno, que la paz de Yahvé y Cristo sea con todos ustedes. Voy a comenzar, antes de entrar al tema directo, el hermano Walter habló con relación a los 66 libros que tiene la Biblia Reina Valera. Lo que sucede es esto, de que salió y se destapó la caja de Pandora. El gran periodista hebraísta que hizo una Biblia, que es un evangélico llamado Gonzalo Báez Camargo, que él participó en el Concilio Vaticano II, él siendo hebraísta, una eminencia, y hablo que es evangélico. Él destapó la olla y dijo bien claro en su libro, en el libro de Gonzalo Báez Camargo, que los 7 libros que quitaron no era porque ahí decían tonterías y media y que esto y que lo otro, inventos de los evangélicos. No. Gonzalo Báez Camargo dijo bien claro que las sociedades bíblicas europeas amenazaron a las sociedades bíblicas inglesas, que eran ellos los que estaban editando las Biblias protestantes, que si no le quitaban los 7 libros canónicos, mal llamados apócrifos por las sectas evangélicas, no les iban a pagar 5,000 libras esterlinas que les estaban dando a ellos anualmente para que se mantuvieran. Eso fue la amenaza que hizo las sociedades bíblicas europeas a las sociedades bíblicas inglesas, a tal punto que se vieron amenazados las sociedades bíblicas inglesas, que fue el punto de partida para poder quitar los 7 libros canónicos, mal llamados apócrifos, y otros que le llaman deuterocanónicos. Esa es una realidad, es un hecho histórico, no, pero los evangélicos, no, que el ojo de pescado, se han inventado tanta tontería. Este hebraísta, periodista mexicano, destapó la caja de Pandora, sacó las verdades tal y como es, y eso ustedes lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ahí está bien explicado exactamente con el libro de Gonzalo Báez Camargo. Ahí está toda la evidencia en ese sentido. El otro punto, voy a entrar ya con relación que San Jerónimo, para aclarar esto, San Jerónimo, el gran erudito católico, el que hizo la Biblia Vulgata latina,
Es la madre de toda la Biblia, le guste o no le guste a los evangélicos. ¿Pero por qué lo digo? Sí, estuvo antes de la Septuaginta, en la Latina, pero San Damaso primero le dijo a San Jerónimo, recopila todos los libros y lo vas a hacer. ¿Por qué le llaman Vulgata Latina? Porque San Jerónimo no quería hacer una Biblia iluminada, no, lo quería hacer exactamente con el idioma del pueblo. Y esa Biblia duró 1140 años, desde el año 405 hasta el Concilio de Trento. Pero ¿por qué hasta el Concilio de Trento? Porque allí se dijo bien claro que la Biblia más perfecta por más de 11 siglos era la Biblia Vulgata, que es la madre de toda la Biblia. Ahí no existían otras Biblias más que solo la Biblia Vulgata Latina. En el Concilio de Trento se llegó a un acuerdo de que se iban a sacar a las nuevas lenguas vernáculas otras Biblias. Y las Biblias las sacaron, que están las Biblias Sixte Quinti Pontifices, que también usted lo puede encontrar en mi canal de YouTube. Ya les voy a pegar el link aquí en este video. Bien, entro de lleno. Las sectas evangélicas nos acusan a nosotros que en el Concilio de Nicea Constantino fundó la Iglesia Católica, que no sé qué, que no sé cuánto. No, señores, tantos inventos que se han sacado sobre esta situación y que Constantino hizo esto y que Constantino hizo lo otro. No, Constantino en el Concilio de Nicea, él por ser el emperador de la Roma imperial, después de vencer en el puente Milvio, claro, él quería consolidar todo, ya después de ser perseguidos los católicos en los primeros siglos, siglo II, siglo III, tantas matanzas, martirios y que habían en eso, él consolidó ese concilio. Eso fue todo lo que él hizo, pero ya había un papa en ese concilio que le ayudó a ellos. Bien, voy a comenzar. Es cierto, lo admito y lo sostengo. Constantino sí nos regaló a nosotros lo que es un templo. Hablo templo. La estructura física. La estructura física sí nos regaló. Voy a sacar una breve biografía para que usted lo entienda para poder llegar. Y este video le voy a pegar el link porque ya lo publiqué yo. En este video he sacado verdades que ni un sectario evangélico lo puede refutar. Confirmo nuevamente, sí, Constantino nos regaló. Pero antes de que Constantino nos haya regalado el templo, que fue el primer templo, ya había uno adicional, el inicio y el nacimiento de la Iglesia Católica a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, entre los años 30 y 33. Segundo punto, las 7 iglesias ya existentes que se mencionan en Apocalipsis, ya existían las iglesias. Entonces, ¿qué Constantino nos iba a regalar a nosotros? Nada. Constantino en ningún momento fundó una religión, mucho menos una iglesia católica. La primera gruta o iglesia de San Pedro fue en el año 40 después de Cristo. San Pedro o Pedro ya tenía la primera iglesia, ya estaba la primera iglesia. Vamos con la Basílica de San Pedro, que es la donación de su estructura física por el emperador Constantino, ubicado en la Plaza de San Pedro, en la Piazza San Pietro, en la Ciudad del Vaticano, independiente dentro de Roma, país Italia. La nueva y actual Basílica Santi Petri, que es autorizado en su construcción por el Papa Julio II. Seguimos. El emperador Valerio, vamos a hablar sobre Maximiliano, emitió el edicto de tolerancia del año 311. Flavius Valerius Constantinos era elevado y conocido ya como Constantino el Grande, y su edicto de Milán del año 313 y el pergamino original que sí obra en mi poder, que me lo proporcionaron. Numeral 9. El emperador Teodosio y el edicto de Tesalónica, año 380. El concilio de Nicea, año 325. Aclaro, voy a hablar primero con lo que es la estructura física. ¿Dónde se encuentran las 7 iglesias anticipadas que tanto nos acusan los sectas evangélicas? No, que Constantino fundó la iglesia. Mentiras, ya habían iglesias, ya existían las iglesias. Por ejemplo, en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, habla de Efeso.
que la pueden encontrar en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1-7. Se trataba de la iglesia que dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna, en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8-11. La iglesia perseguida, rica y espiritualmente. Tenemos la siguiente iglesia, Pérgamo, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12-17. La iglesia que necesitaba arrepentirse. La iglesia Tiátira, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18-29. La iglesia tolerante con la falsa profecía. Seguimos. La iglesia de Sardis, la podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1-6. La iglesia que estaba dormida o muerta. La iglesia Filadelfia, en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7-13. La iglesia fiel y perseverante. La iglesia Odisea, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14-22, la iglesia tibia. Todas estas iglesias ya existían. Es más, en mi video, donde yo expongo que sí, Constantino nos regaló el templo, ahí aparecen las ruinas de estas 7 iglesias católicas. Ya existían. Está la iglesia de Pedro, que fue la primera iglesia en el año 40 después de Cristo. Entonces, ¿cómo es que Constantino nos iba a regalar algo que nos iba a dar a nosotros? Que Constantino fundó, la gran mentira, fundó la religión o la iglesia católica. Falacia. Constantino, confirmo y reafirmo, yo como católico, sí, Constantino nos regaló un templo físicamente, su estructura, la madera, el mármol, todo eso nos dio Constantino. Y tengo las imágenes reales, yo tengo y obra en mi poder, y ustedes la pueden ver en mi canal de YouTube, las imágenes reales de donde tenía la estructura, cómo era realmente lo que es la estructura física que nos regaló el primer templo Constantino. Hablo Constantino, pero las iglesias ya existían. Estaba la de Pedro en el año 40 y estaban las 7 iglesias. En el video que yo expongo, y les voy a pegar el link, ahí aparecen las ruinas iglesias católicas. Eso lo aclaro. La primera basílica católica que de San Pedro, o antigua, óigame bien, antigua basílica construida por el emperador Constantino I, su construcción comenzó en el año 318, finalizó en el año 360. Su construcción duró 42 años. El emperador Constantino I mandó a construir varios templos fundamentales para la Iglesia Católica en el siglo IV, de los cuales las dos más importantes tuvieron distintos destinos. La primera, antigua Basílica de San Pedro, comenzó su construcción en el año 318 y finalizó en el año 360. Esta basílica se mantuvo de pie hasta el 18 de abril del año 1506. Por más de 1146 años, o sea, 12 siglos, que es la fecha de inicio de la nueva construcción actual, el Vaticano, que usted ya conoce. Archibasílica de San Juan de Letrán es considerada la iglesia más antigua del mundo y cumplió ya 1700 años recientemente. En contexto, fue ideada para conmemorar el lugar del martirio de San Pedro, marcando el inicio de la arquitectura eclesiástica monumental bajo el mandato de Constantino. Seguimos explicando. Los materiales que se utilizaron cuando Constantino nos donó y nos regaló el templo, materiales de la antigua Basílica de San Pedro, se construyó con materiales más bien ordinarios como ladrillos, madera. Sin embargo, se adornó con columnas de mármol, mosaicos de colores, frescos detallados. Las ventanas de la basílica estaban adornadas con frescos de patriarcas, profetas y escenas de la Biblia. Mosaicos. La basílica constaba de numerosos frescos de mosaicos, algunos de los cuales se conservan aún hoy. Entre las obras más destacadas figuran la navicela o corteza de San Pedro, que muestran al apóstol caminando sobre el agua, la Epifanía, que representa una festividad cristiana, y una virgen de pie. Estos mosaicos se conservan ahora en diferentes museos, en iglesias de todo el país.
de la Iglesia Católica, tumbas desde la muerte de San Pedro en el año 64 después de Cristo. Su cuerpo está enterrado en el emplazamiento de la basílica que se conoce ahora como Vaticano, y se construyó un pequeño santuario sobre la tumba que se considera la tumba oficial del apóstol. Cuando yo les pegue el link del video donde Constantino sí nos regaló el templo, ustedes van a ver ahí la estructura, cómo era. O sea, hay una imagen fotográfica que también me la proporcionaron del plano, con sus rasgos de medidas, cómo era en su construcción física, del templo de la Basílica de San Pedro, y que regaló Constantino a la Iglesia Católica. Sí es cierto, nos dio estructura, aclaro, no nos dio la religión, mucho menos la Iglesia, en ese sentido. Van a ver también, hay un mosaico que es del siglo VIII. Este mosaico yo lo tengo y lo van a encontrar en el video. Fíjense que ya en el siglo VIII, en los primeros siglos, sí se utilizaban las imágenes que los mismos católicos cristianos, los cristianos, como ustedes quieran llamarle, sí se basaban, porque estaban dejando representaciones por las persecuciones que se estaban dando en el cristianismo. ¿Y a dónde es que iban a hacer la Eucaristía? En las catacumbas, donde estaban todos los muertos allí. ¿Por qué? Porque los romanos acusaban de que los católicos comían niños, carnes. De eso éramos acusados, en ese sentido. Entonces, este fragmento, unas imágenes pintadas hermosas que están y ustedes las pueden ver en el video que yo expuse ya, que se conserva en la sacristía de la iglesia romana de Santa María, y Cosmedin prueba de la gran calidad artística de los mosaicos perdidos. Dentro del mosaico verán al lado izquierdo, véanlo en el video, a Jesús lavando los pies a los apóstoles, al centro Jesús crucificado y a mi derecha la Eucaristía. Este mosaico estaba dentro del templo que nos regaló Constantino. Sí estaba, sí existía. Y para que se den cuenta ustedes evangélicos, ¿saben qué? En el Vaticano actual existen dos pilares, que esos pilares los regaló Constantino, sacados del templo de Salomón. De ahí sacaron esos pilares que los regaló Constantino. Y esos pilares estaban colocados primero en la estructura física que nos dio en el templo. Y de allí, cuando se dañó por el tiempo, terremotos, y como era de madera y todo eso, se dañó. Entonces, en los pilares los conserva ahora el Vaticano del verdadero templo de Salomón. Aclaro todo esto. Pero veamos ahora lo que concierne en la Basílica de San Pedro, que después de haberse destruido, dañado, comido y terremoto y todo lo que ustedes quieran, se dio en la fecha de construcción. Se comenzó en el año de 1506 y la fecha de terminación en el año 1606. Duración de construcción, 100 años, que es la actual Vaticano, la actual que ustedes conocen y la que ustedes pueden ver. Es más, dentro del video, el Papa Julio II, que fue el que autorizó la nueva construcción, porque estaba tan dañada, y es más, ahí hay imágenes cómo estaba dañada lo que es el templo de que nos regaló Constantino. Hay una imagen que lo pintaron, que el Papa Julio II examina el plano de la Basílica de San Pedro, que le presenta a Donato di Giandello Bramante, que es un proyecto de Rafael Osanzio da Urbino y Miguel Ángel Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simón, aprobado por el Papa en el año de 1506. Imagen del Papa y los tres arquitectos pintores presentando el plano. Veamos ahora lo que es. Vamos a hablar un poco del edicto que emitió el emperador de la Roma Imperial, Valerio Maximiano, edicto de tolerancia llamado del año 311. He revisado exhaustivamente y hay evidencias en este edicto de Milán, en este edicto de tolerancia. El emperador Galerio en ningún momento, no hay un escrito que diga o que él dictó textual, literal, explícitamente o implícitamente, que diga yo fundé la Iglesia Católica. Falacia. En ningún momento.
lo que hizo fue sostener que ya dejaran un poco de perseguir a los católicos cristianos por las masacres que se estaban dando por la Roma imperial de esa época. Eso es lo que significaba el edicto de tolerancia. No hay ningún escrito, no hay ningún edicto que diga que estos fundaron la religión o la iglesia católica. Voy ahora con la gran batalla que tuvo Constantino en el año 312 en el puente Milvio. A raíz de esta batalla por las persecuciones que tenían, sí la ganó Constantino, pero ¿por qué la ganó él? Porque Cristo se le apareció en una imagen, se le apareció a él diciéndole que él tenía que poner en sus escudos, en todos sus estandartes. Se le apareció que debería decir en esa época, como se hablaba en latín, in od vinces, con este signo vencerás. Entonces, hay una imagen representativa de esta gran batalla que también usted lo puede encontrar en mi video, que les voy a pegar el link. También está lo que es en este puente se quebró de tanto peso de caballos, de tanta gente que, o sea, se atoró tanto ese puente que no soportó el peso de tanto que se quebró. Y ahí también hay evidencia donde están los pintores en este caso, de este fresco que obra en el año 1620 de Pieter Lassmann, que con lo que se ha contado de cómo fue esta batalla, él hizo esta pintura. Ahora bien, vamos a entrar más de lleno. Cuando Constantino, en primer lugar, es decir, antes de Constantino que naciera en el año 272, ya existían 26 papas. Cuando se dio la batalla del puente Milvio, ocurrió en el 28 de octubre del año 312 después de Cristo, ya existían 32 papas y Constantino ya tenía 40 años. Cuando Constantino emitió el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, ya existían 32 papas. En el año 325, el emperador Constantino I no solo convocó el concilio de Nicea en el año 325, sino que fue asistido, presidió la sesión inaugural. Ya existía el papa número 33, llamado San Silvestre I. Del año 314 al 335 fue su pontificado, y que se menciona en el listado, que también lo proporciono en mi video, que es el final de San Silvestre. En resumen, con las evidencias que se ha presentado, le botamos las falacias, engaños, mentiras, que por más de 200 años, o sea, todos los que nacieron en Made in Gringolandia, Estados Unidos, es una falacia con tal de mentir satánicamente para llevarse a sus seguidores y estafarlos con el cobre de los yemos que no existe en el Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento eran en especies. Seguimos. El edicto de Milán, aquí vamos a hablar bien claro, emitido por Flavio Valerio Constantino, emperador de la Roma imperial y Licino Augusto. ¿Qué dice el edicto de Milán? Lo tengo tanto en latín como en español, pero vamos a hablarlo en español. Lo voy a leer exactamente qué fue el escrito del edicto en el año 313. Dice: cuando yo, Constantino Augusto, y yo, Licinio Augusto, nos reunimos afortunadamente cerca de Mediolanium, Milán, y consideramos todo lo concerniente al bienestar y la seguridad públicos, consideramos que, entre otras cosas que vimos que serían para el bien de muchos, debía establecerse en primer lugar las normas relativas a la reverencia a la divinidad para que pudiéramos otorgar a los cristianos y a todos los demás plena autoridad para observar la religión que cada uno preferiría. Acuérdense, todos ustedes, ahorita estamos en vivo en el canal de YouTube, de modo que cualquier divinidad en la sede de los cielos pudiera ser propicia y bondadosa con nosotros y con todos los que están bajo nuestro gobierno. Y así, mediante este sano consejo y esta rectísima disposición, pensamos que a nadie se le negará la oportunidad de dedicar su corazón a la observancia de la religión cristiana o de la religión que considerara mejor para sí mismo, para que la deidad suprema a cuyo culto rendimos libremente nuestros corazones muestre en todo su habitual favor y benevolencia. Por lo tanto, su señoría debe saber
que nos ha complacido eliminar todas las condiciones que figuraban en los rescriptos que se le dieron oficialmente concernientes a los cristianos, y ahora cualquiera de ellos que desee observar la religión cristiana puede hacerlo libre y abiertamente sin ninguna perturbación ni molestia. Consideramos oportuno encomendarles estas cosas con la mayor diligencia para que sepa que hemos dado a estos cristianos la oportunidad libre e irrestricta de practicar su culto religioso. Cuando vea que esto les ha sido concedido por nosotros, su señoría sabrá que también hemos concedido a otras religiones el derecho a la observancia abierta y libre de su culto por el bien de la paz de nuestros tiempos, para que cada uno tenga la libre oportunidad de adorar como le plazca. Esta regulación se establece para que no parezca que menoscabamos ninguna dignidad ni religión. Además, especialmente en el caso de los cristianos, consideramos conveniente ordenar que si alguien ha comprado previamente de nuestro tesoro o de cualquier otra persona lugares donde solían reunirse, sobre los cuales se había emitido un decreto y se les había enviado una carta, oficialmente estos sean restituidos a los cristianos sin pago ni reclamación de compensación y sin ningún tipo de fraude o engaño. Quienes los hayan obtenido mediante donación también deben devolverlos de inmediato a los cristianos. Asimismo, tanto quienes los hayan comprado como quienes los hayan obtenido mediante donación deben apelar al vicario si buscan alguna compensación de nuestra generosidad para que sea atendidos por nuestra clemencia. Todos estos bienes deben ser entregados de inmediato a la comunidad cristiana por su intercesión y sin demora. Y dado que se sabe que estos cristianos poseían no solo los lugares donde solían reunirse, sino también otras propiedades, a saber, las iglesias, que les pertenecían como corporación y no como individuos, todas estas cosas que hemos incluido bajo la ley anterior, ordenarás que se restituyan sin vacilación ni controversia alguna a estos cristianos, es decir, a las corporaciones y sus convertículos, siempre que se cumplan las disposiciones anteriores, para que quienes las devuelvan sin pago, como hemos dicho, puedan esperar una indemnización de nuestra generosidad. Permítanme un segundo. En todas estas circunstancias debemos ofrecer tu más eficaz intervención a la comunidad cristiana para que nuestra orden se lleve a cabo lo antes posible y mediante la cual, además, mediante nuestra clemencia, se garantice el orden público. Y finalmente dice el edicto de Milán del año 313, que esto se haga para que, como hemos dicho antes, el favor divino hacia nosotros, que en las circunstancias más importantes que ya hemos experimentado, preserve y prospere para siempre nuestro éxito junto con el bien del Estado. Además, para que la declaración de este decreto de nuestra buena voluntad llegue a conocimiento de todos, este prescripto publicado por vuestro decreto se anunciará en todas partes y se dará a conocer a todos, para que el decreto de esta nuestra benevolencia no pueda ser ocultado. Como podrán ver ustedes, aquí en ningún momento existe, no hay un escrito, un edicto directo, implícitamente. No existe que diga aquí, yo, Flavio Josefo Constantino, he fundado la religión, la Iglesia Católica. No existe ningún dictamen, no hay, y se los voy a probar el por qué. Hubiera sido un gran relajo tan tremendo, porque cuando se dio el concilio de Nicea, por el cual nos acusan estos sectarios evangélicos con esa falacia, que allí fundó y que ahí nació la Iglesia Católica en el siglo IV, en el concilio de Nicea, en los 20 cánones, hablo de los 20 cánones, escritos, que son 20, dice, voy a aclarar bien algo. Aquí se ha procedido a revisar los 20 cánones del concilio de Nicea exhaustivamente y confirmamos que en ningún momento dentro de los 20 cánones que se diga un escrito textual, ya sea explícitamente o implícitamente,
que haya quedado registrado un edicto que diga que a partir del concilio de Nicea, año 325, yo, Flavio Valerio Constantino, emperador de la Roma imperial, a partir de este concilio, yo he creado la Iglesia Católica o he fundado la Iglesia Católica o he creado la religión o partido de esta fecha, yo creo a los papas. Numeral 1. Aquí, de acuerdo a los escritos antes mencionados, ni en los 20 cánones del concilio de Nicea no existe, ni habrá jamás nunca que diga que el emperador de la Roma imperial Constantino haya dictado o creado por escrito literal y textual en dicho concilio la Iglesia Católica. Numeral 2. En este concilio ya estaba plasmado y existía la sucesión apostólica. Ya estaba el Papa Silvestre I, que ya era pontífice durante 21 años, desde el 31 de enero del año 314 hasta su muerte en el año el 31 de diciembre del año 335. En este concilio de Nicea, año 325, ya estaban participando, escúchenme bien, ya estaban participando más de 318 obispos y sus asistentes, que son presbíteros y diáconos, asistiendo a cada obispo de los 318 entre 1200 y 1900, de 1200 a 1900 presbíteros y diáconos estaban asistiendo a estos 318 obispos dentro del concilio de Nicea. Pero aquí viene esto. ¿Acaso todas estas personas, tanto los 318 obispos y los 1900 sacerdotes y diáconos o presbíteros, acaso estas personas participantes dentro de dicho concilio de Nicea, año 325, iban a permitir semejante aberración y herejía, contradiciendo lo ya existente desde la época de los padres apostólicos, donde ya existía físicamente la construcción de los templos y en las catacumbas se realizaba la Eucaristía por medio de la iglesia, que es la comunidad, congregación o asamblea de personas creyentes que ya confesaban a Jesucristo, que era el pan y vino y su Señor y Salvador, funcionando como una familia espiritual y el cuerpo de Cristo en la tierra. Basada en la tradición cristiana, se centra en la comunión, el culto, la enseñanza y la evangelización. Ya casi por finalizar, el emperador Constantino de la Roma imperial jamás nunca escribió, ni existe, ni emitió textualmente en los edictos, ni en este concilio o en los otros edictos antes mencionados y descritos en el video, que diga nunca creó la iglesia o la religión, que es la comunidad, congregación o asamblea de personas católicas, cristianas, ya creyentes, en virtud del bautismo que ya existía con anterioridad y que es una iglesia católica universal hasta la presente fecha. Como ustedes pueden ver, aquí se ha demostrado que ni en los 3 edictos emitidos, en especial en el concilio de Nicea, no existe ningún escrito donde diga yo, Constantino, fundé la religión o la iglesia católica. Estos son inventos de la secta evangélica con tal de que quedar ellos bien y llevarse a sus seguidores. Se han inventado tantas locuras, falacias y mentiras que sí existe lo que es el concilio de Nicea, sí existe el edicto de Milán, año 313, que es la libertad para los católicos, donde ya no iban a ser masacrados ni perseguidos. En ese sentido, no existe nada, no hay un documento que diga Constantino, yo fundé la religión o la iglesia católica. Estos son inventos de las sectas evangélicas. Claro y pelado, más no puedo decir. Tenemos evidencias también de que para cuando estaba Constantino y estaba el concilio, ya existían 33 obispos como papas. Tengo los nombres y en este video está. Ya les voy a pegar el link del video ahorita. Bueno, creo que he abarcado con todo esto. Pueden seguir ustedes, hermanos. Ahorita voy a pegar el link del video completo, donde sí está más amplio toda la exposición y aclaro nuevamente. En ningún momento los inventos de la secta evangélica que dicen que ahí se fundó, no existe, no hay un escrito, ya lo leí. Es más,
para colmo de males, en el video he plasmado el documento real del edicto de Milán del año 313. No dice nada de los inventos de las sectas evangélicas. Bueno, sigan ustedes dos, hermano Walter y hermano Percy. Voy a pegar ahorita el link del video. Amén, gloria a Dios. Pues yo creo que, hermanos, que ya hemos abarcado bastante, y creo que pues yo sé que en El Salvador ya es tarde, así que no quisiera yo tomar más de su tiempo. Así que si pueden dar unas palabras finales para ir cerrando el en vivo. Ok, Pastor Percy, yo le agradezco mucho pues por la oportunidad que me ha dado para volver a subir nuevamente a su canal prestigioso. Y pues aquí estamos para cuando alguien necesite, pues usted, hermano Percy, necesite acompañamiento, pues aquí estoy yo disponible. Solo llámeme, márqueme y usted ahí tiene mi número de WhatsApp. Al igual que católicos cristianos, pues estamos en la disposición pues para que los hermanos evangélicos conozcan la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, no la versión de los anticatólicos, sino la verdadera doctrina enseñada desde los primeros siglos hasta la fecha, que es la única iglesia que Cristo fundó. Así que yo le agradezco mucho, Pastor Percy, y le deseo que todo les salga bien. Al igual, invitándoles en el canal de Amanecer con el Evangelio del hermano Eric Macier, estamos dando temas de apologética gratuita. Ahí no hay necesidad de que usted pague, se suscriba anualmente, nada. Ahí simplemente entre el canal de Amanecer con el Evangelio. Ahorita llevamos 7 temas ya y que están siendo bien aceptados pues por todos nuestros seguidores. Y quisiéramos que también nuestros hermanos evangélicos también lo tengan pues para que conozcan la verdadera doctrina. Los temas están sustentados con la Biblia, con la tradición apostólica y sobre todo también con eruditos protestantes académicos, no con estos eruditos de Pastor Gutiérrez o Edgar Pacheco en nuestros días que han sacado libros a su manera y a su forma de entender, no, con verdaderos eruditos protestantes académicos reconocidos mundialmente. Así que están todos invitados y gracias nuevamente por haberme permitido estar aquí en este canal del Pastor Percy. Muchas gracias, hermano Walter, por sus palabras. Hermano Walter, si me pudiera mandar de nuevo su número, información, porque este teléfono que estoy usando es nuevo y todos mis contactos, pues, cuando los veo, les digo, hermano, mándeme su número porque mi teléfono como es nuevo, pues no pude pasar todos los... Hermano Walter, mandámelo a mí, yo se lo envío al hermano Percy. Sí, Bueno. tú lo tienes ahí, Gabriel, envíaselo al pastor, ya que como tú te estás comunicando con él, envíaselo para que él se comunique conmigo. Tú tienes el mío. De acuerdo, no hay problema. Okay. Sí, yo quiero agradecerles también a todos ustedes, al hermano Percy, pues, por habernos prestado este canal. Estoy en contacto con él. Tenemos con él un grupo selecto que solo es de evangélicos, no 1, 4 grupos. Él tiene sus grupos personales también, el hermano Percy. En estos grupos selectos, donde solo hay evangélicos, estamos de administradores, el hermano Percy, el hermano Walter, el suscritos y otros hermanos católicos. Bajo mi responsabilidad tenemos y compartidos también, pues hay 18 grupos en el cual nos siguen más de 1 millón de seguidores, 1,5 millones de seguidores. En estos grupos que nosotros manejamos, donde está el hermano Percy, el hermano Walter también, más otros hermanos adicionales que nos ayudan y nos apoyan y nos administran estos grupos. En adición, espero y aclaro que ya los evangélicos dejen de inventarse, que Constantino fundó una iglesia, está bien claro, ustedes pueden ver con evidencias físicas, rastreables y comprobables, que es exactamente lo que yo he expuesto, que lo he hecho bien corto, y ustedes lo pueden ver en mi canal de YouTube, ahí se llama Católicos Cristianos, ya les pegué el link del video
de que sí, el emperador Constantino nos regaló el templo, lo aclaro nuevamente, la estructura física. En ningún momento, ni el edicto de Milán, ni del año 311, del año 313 y el de 380, no dice nada, mucho menos en el concilio de Nicea, que de ahí se han agarrado los evangélicos, no dice nada. Ya lo he comprobado. Tengo los 20 cánones que dice el escrito del concilio de Nicea, no hablan ningún invento. Así que ya dejen de mentir. Te lo agradezco, hermano Percy, gracias a ti, hermano Walter, seguimos en contacto. Ha sido para mí esto muy eficaz, muy buena enseñanza la que hemos dado los tres, sacando verdades, no cosas inventadas. Que la paz de Yahvé y Cristo sea con todos ustedes. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues yo les doy las gracias a los dos por haber aceptado participar en este en vivo. El propósito de este en vivo es educar a aquellos hermanitos evangélicos ignorantes que hablan por hablar y que levantan falsos sobre doctrinas católicas que nunca han estudiado y que no saben nada de la Iglesia Católica. El único que saben es hablar y difamar y mentir. En eso se lucen y yo les aplaudo por su inventiva, aunque es una inventiva basada en mentiras. Los invito a que busquen la verdad, que busquen a Jesucristo y se entreguen realmente a Jesucristo y que estudien antes de hablar doctrinas que no conocen, pero sobre todo que estudien las suyas propias, porque cuando les preguntan a qué denominación pertenecen, muchos no responden con la verdad porque no conocen su propia denominación ni su doctrina, pero otros porque son mañosos. Pero bueno, les doy las gracias a los dos, que Dios me los bendiga, los guarde y estaremos en contacto. Igualmente, hermano Percy, cuando tú ya publiques totalmente, pues lo voy a publicar en mi canal de YouTube. Creo que el hermano Walter lo va a publicar también en su Facebook y en su canal. El hermano Walter tiene su propio canal también. Sí, amén. Mándenme la información creo que ya me suscribí a su canal, ¿no, hermano Walter? Ok, gracias, hermano Pérez. Igual yo también ya estoy suscrito. No, hermano, pero igual. Walter, pasale el link. Él no se ha inscrito en tu canal, en el tuyo propio. Ok. Sí, ya se lo voy a pasar cuando esté en comunicación por WhatsApp, se lo paso. Bueno, pues gracias. Ok, Sí, gracias y gracias. Saludos, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Buenas noches, que Dios los bendiga y que la paz de Cristo sea con ustedes y bendecida Semana Santa. Igualmente. Igualmente. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Gloria a Dios.